La Unión Europea es el último territorio en el mundo en el que el capitalismo a ultranza es ponderado por políticas de protección social. O quizá ya no, porque los llamados mercados parece que ya no lo toleran. En los próximos minutos vamos a intentar responder a la pregunta de si se ha instaurado una nueva forma de poder, el golpe de Estado financiero, que se nos presenta además como algo compatible con la democracia. Pues bien, para hablar del llamado golpe financiero en la Unión Europea nos acompañan Pedro Pablo Miralles, catedrático de Derecho Internacional Privado en nuestra Universidad, la UNED. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos un invitado especial, José Ramón Fontán. Él es economista, especialista en desarrollo y economía internacional, es investigador en economía y en sociología y también es el creador del taller de análisis de la sociedad actual. Bienvenido y muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Hablamos de golpe de Estado en la Unión Europea. Ya simplemente este enunciado resulta algo fuerte, algo que nos llama, por lo menos, a la reflexión. ¿Es cierto que ha ocurrido este golpe financiero en la Unión Europea? Señor Fontán. Es cierto que ha habido un golpe de Estado financiero en la Unión Europea. Es un Estado supranacional, como todos sabrán, pero es un golpe de Estado financiero en toda regla. Orquestado, como la mayoría de la gente sabe, principalmente por la segunda potencia exportadora mundial, que es Alemania, la Alemania unificada. Es decir, que estamos instalados, no me pongo apocalíptico, pero es la realidad, desgraciadamente, estamos instalados en la Tercera Guerra Mundial. Que nadie espere al Mesías, o sea, a ver si viene la Tercera Guerra Mundial, porque será en todo caso la cuarta, porque la tercera empezó en 2011. En España empezó el 23 de agosto de 2011, con el cambio constitucional, con la reforma exprés. Pues vamos a hablar de esta reforma exprés, pero si les parece, primero vamos a hacer un poquito de historia. Estamos hablando de mercados, estamos hablando de este capitalismo a ultranza que de repente, después de una serie de acontecimientos, con que sea brevemente debemos comentar, de repente encontramos y el ciudadano encuentra no solamente en España, sino en Europa, primero también quizá en Estados Unidos, que algo se mueve debajo de nuestros pies, que el dinero, el posible dinero no está seguro, ni el nuestro ni el ajeno, y esto crea un desasosiego previo que no sabemos hacia dónde va. Es, digamos, como si volviéramos al 29, luego decían que no, que esto no es lo mismo, pero exactamente ¿cómo fueron estos acontecimientos? Bueno, yo voy a hablar un poco lo más llano posible. Soy un poco de la escuela del fallecido José Luis San Pedro y entonces me parece que hay que hablar en llano para que todo el mundo pueda entendernos, ¿no? Aquí nos hacen programas académicos, se hacen programas universitarios, que es otra cosa muy diferente. Ha habido un golpe de Estado financiero. Cuando digo golpe de Estado, estoy hablando de política, o en todo caso de economía política, es decir, la economía es política. Antes, los economistas tenían la virtud, Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, etcétera, los clásicos, hablaban de economía política, hasta que se le hizo un despiece de carnicería a lo bestia con Alfred Marshall, y entonces se empezó a llamar economía moderna, y se deslindó una cosa de otra. Contestándole a lo que me decía usted, no nos están moviendo el suelo solo monetariamente, que ha habido una violentísima implosión monetaria que ya se sabía desde el año 97, por lo menos de un grupo alemán que se llamaba Crisis, con K. Dos cosas que ya me llaman la atención sobre el camino. Primero, un momento, 1997, y luego explicar, cuando hablamos de implosión, exactamente de qué estamos hablando. Implosión monetaria significa que de repente, es lo contrario que una explosión, que de repente desaparece el dinero. El dinero divino, que digo yo, que hay que distinguirlo muy bien de la calderilla, los miles de millones de euros, los billones de euros, porque España está endeudada, luego explicaremos si hay tiempo, en 1.427.000 millones de euros, y no lo que dice el señor Rajoy. Por lo tanto, la implosión es algo que va hacia adentro, hasta el universo también hay implosiones y verdaderamente muy fuertes, pues eso es lo que estamos viviendo. Y luego hablamos del año 97, pero en realidad el ciudadano lo va percibiendo poco a poco
hasta que empieza a ver cosas también pues muy extrañas. ¿Qué es lo que está pasando en Grecia? ¿Qué es lo que pasa en Italia? ¿Por qué aquellos que están elegidos, buenos o malos, pero están elegidos en las urnas, son sustituidos por otros que no están elegidos y todo el mundo parece tranquilo? Son situaciones muy extrañas que nadie nos ha explicado suficientemente. Son muy anómalas, efectivamente. Son muy anómalas porque son sustituciones manu militari, es decir, digitales, a dedo, y colocan a gente de los bancos en todos los sitios. No ha habido ni una sola excepción. Podemos poner algún ejemplo, por ejemplo, Papandreou, sí, elegido en Grecia. No, en España. Vamos a, como decía Unamuno, yo hablo de mí porque es el que más a mano tengo. El señor que dirige la economía en este país, que no hace falta nombrarle, era de la banca norteamericana esta importantísima, o sea que es un agente de la banca. Está hablando de Lehman Brothers, verdaderamente unos son de Lehman Brothers, de Goldman Sachs hay muchos. De alguna manera, profesor Miralles, estamos asistiendo pues a que el dinero está tomando, como bien nos dice el señor Fontán, la economía absolutamente. Todo gira en torno a lo mismo y veremos además que se han cambiado hasta la Constitución, cuando verdaderamente estamos ahora en un momento de debate también si la Constitución se debe tocar o no, pero la Constitución ya se ha tocado, pero siempre porque la economía estaba en medio. Sí, en efecto, y me gusta el término que utiliza Fontán de golpe de Estado financiero. Además, no es la primera vez que se lo he oído, porque tiene mucho de golpe de Estado. Y de golpe de Estado en la Unión Europea. ¿Cómo se refleja esto en todo el aparato jurídico? Porque en definitiva las normas, el derecho, lo que hace, lo que está haciendo y lo que siempre ha hecho es estar al servicio del poder para establecer en sus preceptos las guías por las cuales se han de conducir los sistemas, las sociedades, conforme a las pautas que marca el poder económico y financiero. Eso ha sido siempre y sigue siendo. Pero por lo que se refiere a Unión Europea y a España en ese golpe de Estado financiero reciente, hablamos de 2011, pues la cosa está bien clara. En Europa ha venido marcando esas pautas de primacía del dinero y de la acumulación la señora Merkel, Alemania en definitiva, porque la señora Merkel responde a los poderes económicos y financieros también. No nos creamos que es ella personalmente, no. Ella es un títere, una mandada, una marioneta, Pedro, como todos los políticos hoy en día, ¿no? Sí. Y en lo que hace a España, pues en España tenemos el título séptimo de la Constitución del 78, que no es ni nunca fue tan maravillosa como se ha dicho. Ahora se habla de reformar no sé cuántos aspectos de la Constitución. Yo soy de la opinión de que no es una cuestión de reforma. Es decir, es que la Constitución del 78 ya no vale. Hay que hacer una nueva Constitución de nueva planta, ¿no? Yendo al golpe de Estado financiero en España. Es la reforma del artículo 135 de la Constitución. Si bien el título séptimo establece que la economía en España responde a los principios de la economía de mercado, también se hace un canto a los sistemas colectivistas, porque en el 78 no se perdió esa posibilidad del colectivismo, ¿no? Pero a partir del 2011, sin consultar con nadie, pues resulta que en 2 días nos han cambiado el artículo 135 de la Constitución y nos han impuesto el que la deuda prima sobre todo. Pero curiosamente, profesor Miralles, con un consenso general, quiero decir, cuando no se ponen casi de acuerdo con nadie, ¿o claro. ¿Cómo ha sido? Sí, ha sido por una carta dirigida al presidente del gobierno, por la señora Merkel, y del día a la noche el presidente del gobierno habló con el responsable del PSOE, con el señor Rubalcaba, hablaron, bueno, por supuesto con el responsable del PP, y hablaron con UPyN también, y llevaron adelante la reforma de la Constitución y se hizo en 2 días y aquí como si no pasase nada. Pero es el golpe de Estado en definitiva porque esta nueva versión del 135 de la Constitución vulnera la propia Constitución. Es decir, que yo lo considero inconstitucional porque se contradice con los otros preceptos del título de la Constitución que regula la economía y la hacienda. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Miralles, con Pedro. Es decir, este golpe
de Estado financiero en España, se dio lo que se llama el método del rodillo, que no hace falta explicárselo a nadie. En los escaños, en cuanto a los escaños, se usó a la charnela o la bisagra de UPyN, que parece que son como la voz de su amo y responden a los poderes mayoritarios de los representantes, y se dio el 23 de agosto. ¿Qué pasa el 23 de agosto en Madrid? Pues que no hay nadie. Esto es absolutamente inaudito. Entonces, lo que quiero decir es que no solo se ha invalidado la Constitución, sino que además esa reforma exprés la ha hecho absolutamente inservible. Yo, aunque soy economista y investigo en economía y en sociología, también me tuve que estudiar la Constitución de pe a pa, y además precisamente con el profesor Tierno Galván, que fue profesor mío en el año 78. Yo creo que esta Constitución, sinceramente, hay que ir a un proceso constituyente. Vamos a aparcar un momento el tema de la Constitución, que desde luego está ahí. Yo creo que merecería pues un programa aparte para tratarla en su globalidad. Varios, efectivamente. Para volver un poco también a la raíz general del asunto, a saber lo que ha pasado. ¿Por qué, si no tan de repente, como nos decía el señor Fontán, porque ya hacía tiempo que quizá esto estaba fraguándose, pero en realidad, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué esta falta de liquidez absoluta? ¿Por qué este agujero negro que lo va absorbiendo absolutamente todo? ¿Por qué esta deuda? Muy sencillo, perdone la interrupción. No es el 97, hay que remontarse al 96 o el 95. Yo me acuerdo que tradujimos un amigo y yo del inglés una brava intervención de un premio Nobel de Economía, que es Joseph Stiglitz, que es el único que ha tenido narices para venir aquí y ver a los del 15M, que son la única gente que más o menos espontáneamente ha dicho qué es la violencia. La violencia es el sistema de precios impuesto. La violencia es que la carne humana, perdonen que lo diga tan crudamente, cueste 600 euros al mes trabajando como una mula. Entonces, este señor ya lo ha explicado y ha hablado de la mano invisible. La mano invisible es simple y llanamente un pegote como una catedral. Es decir, la mano invisible, el principio de libre mercado, es el principio de reserva de mercados. O sea, que no existe libre mercado. Esto se lo digo particularmente a todos estos ministrillos de economía que hablan del libre mercado, cacareando las consignas neocon. Ya Habermas hace ya tiempo en Le Monde decía que la democracia en un solo país no puede siquiera defenderse contra los ultimátum de un capitalismo furioso que traspasa las fronteras nacionales. En este sentido, este último filósofo, podríamos decir, de la Escuela de Frankfurt, lo que venía a decir es que no se puede hacer nada contra esta especie de ataque, que tampoco sé cuál es el fin de este ataque. ¿El fin de este ataque es el sometimiento? ¿Se ha referido usted a Jünger Habermas? Bueno, yo Jünger Habermas, personalmente, ya que soy frankfurtiano y me toca de lleno lo que acaba de decir, es el teórico del consenso, por lo tanto lo dejamos aparte, porque ahora acaban de hacer una cosa que lo llaman los alemanes GOKO, que es el gran consenso entre socialdemócratas, y esto para seguir con el golpe de Estado que comanda la segunda potencia exportadora del mundo después de China, que es Alemania, la Alemania unificada. Y yo creo que debemos olvidarnos de estos términos. O sea, esto es una cuestión política. La implosión monetaria de la que me hablaba es simple y llanamente, es clarísima. Si a nosotros, por este método manu militari, permítame, aunque no sea literalmente manu militari, pero ha sido con el poder de la ley, que es bastante cruel, porque se impone y luego resulta que es distinta para unos que para otros. Pues bueno, pues aquí en España hemos comprometido de ese 1.427.000 millones de euros que han comprometido con el cambio constitucional del 23 de agosto de 2011, pues eso significa, te estoy hablando grandes cifras porque no nos interesa detenernos en detalles, 800.000 millones de euros son para avalar gratuitamente a todos esos bancos. Y el resto
O sea, que puede que se recuperen, pero no van a pagar ningún interés y esto se carga un par de generaciones en este país y en Europa. Porque no estamos hablando solamente de nuestro país, estamos hablando efectivamente de Europa. Y cuando hablaba de leyes también me llama la atención, aunque no sea exactamente el caso, si en otros países como ha podido ser Grecia o Italia, se puede de alguna manera cambiar lo que las urnas han dictado y poner a pues, un tecnócrata que viene en general siempre, no, ha venido de los bancos, así de la noche a la mañana. No es porque aquí tengamos que conocer las leyes griegas y las italianas, pero verdaderamente también me resulta algo sorprendente. Sí, es así. La realidad es que los tecnócratas están en todos esos países y si nos vamos a países donde no existen esos denominados tecnócratas que lo son, por ejemplo, Francia, pues bajo la presidencia de Monsieur Hollande, desde que lleva pues los cambios sustanciales en lo político, en lo social, en las libertades públicas, pues prácticamente no ha cambiado. Es decir, ¿por qué? Porque se sigue el ritmo económico de la política económica fundamental que ya estaba establecida en la etapa de Sarkozy. Y lo mismo ocurre en España, pero es que se dice, no, es que durante el mandato de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre la política económica que se marcó entonces a la que en este momento hay con Rajoy? Nada, que es más descarada la política del PP, porque es un partido pues más conservador, pero no es que sea especialmente progresista la política económica que siguió Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, es decir, en el ámbito de las libertades, de los derechos humanos, del reconocimiento y la potenciación de la participación ciudadana, cada día es más escasa. Y con los ejemplos de corrupción que no solamente hay en España, que hay en Francia, en Italia, en toda Europa, ¿no? Pues eso se compatibiliza, por ejemplo, con esos cerca de 300 campos de concentración, y son campos de concentración, no retiro los términos, en alguna ocasión ya lo he dicho de palabra y por escrito, que son los centros de internamiento de extranjeros. En todo el territorio del continente europeo, es decir, más allá de la Unión Europea y en el norte de África, que los que van más allá de las fronteras de la Unión Europea los financia la Unión Europea. Y por esos campos de concentración, los centros de internamiento extranjeros, pasan miles y miles de personas en condiciones infrahumanas. Y no solamente eso, sino que en el 2009 la Unión Europea aprueba una directiva donde se amplía el plazo de internamiento sin decisión judicial sobre el fondo del asunto de hasta 1 año y medio de los extranjeros que no están regularmente en el país. Y entonces España, de una manera muy cínica, amplía el tiempo de internamiento de esos extranjeros a los 6 meses, no al año y medio. Pero la Constitución dice que una persona solo puede estar detenida un máximo de 72 horas y después pasar a disposición judicial. Señor Fontán, una pregunta yo creo que muy directa. Estamos viviendo, nos está hablando el profesor Miralles de los migrantes, los emigrantes que vienen en esta situación o que están en campos de internamiento, desde luego totales. Pero por otro lado también estamos viviendo situaciones económicas verdaderamente delicadas, hasta en familias impensables, porque hasta hace poco tiempo tenían o pertenecían a la llamada clase media. En el centro de todo este huracán parece que están los bancos que no se sabe a qué poderes están verdaderamente sirviendo, pero en el centro que lo van chupando absolutamente todo, la política, la economía, los bancos, o esto es lo que se nos quiere hacer ver, ¿es así? Por supuesto, pero es que no sirven a ningún poder, porque la acumulación de capital, que es en lo que yo estoy especializado hace 27 años, se nos da desde hace 7 siglos con el tándem Estado-Capital. Antes había un tándem que era Iglesia-Estado, que ha durado 21 siglos. Me refiero a la Iglesia Católica, que agrupa a otras 23 iglesias. Pero bueno, el Estado y el capital realmente lo que hacen es acumular. Es decir, sus orígenes y sus fines y sus objetivos, sus medios, todo, se resume a acumular más y más capital. Es decir, que es una bestia este tándem Estado-Capital, puesto que son un tándem, ya es hora de que dejemos de distinciones melindrosas, de coger el rábano por las hojas y decir que una cosa es el Estado y otra es el capital. Ahora lo hemos visto con este golpe de Estado.
el ogro siamés, como digo yo, Estado capital, es una bestia inhumana. Es decir, el objetivo de la acumulación de capitales es absolutamente asocial, inhumano, y no lo he dicho yo, lo ha dicho gente como Immanuel Wallerstein, lo ha dicho gente muy respetable, ¿no? Muy respetable. El querer terminar, acabar con el estado de bienestar. Empezábamos el programa hablando de que, bueno, que en Europa, de alguna manera, el estado de bienestar estaba ahí, de alguna manera todavía quedaban algunas políticas de protección social que van desapareciendo en todos los países. El final, ¿cuál se cree que es? ¿Cuál parece que es? Decía también al principio que no era apocalíptico, pero desde luego a lo largo del programa estamos viendo que las situaciones no se están aclarando con el tiempo. Podríamos pensar que estamos comenzando el año 2014 y que habría esperanzas. Vamos a ver, a mí no me gusta hablar en términos positivos de alternativas, no vayan a confundirme con un alternativo. Y lo digo sin ánimo peyorativo en absoluto. Yo creo que lo que hay que hacer es parar la deuda, o sea, suspender la deuda inmediatamente, por lo menos en los países de la Europa mediterránea. ¿Por qué? Pues porque esto es absolutamente ilegal, esto había que llevarlo al tribunal correspondiente, el señor Miralles sabrá mejor a qué tribunal se debería llevar, pero yendo a lo que nos interesa ya que queda poco tiempo, de lo que se trata principalmente es de que la gente comprenda que no se nos puede imponer un sistema que es el sistema neoliberal, que es de quema de precios a toda costa, que es lo que le gusta a la gente que ha sido desgraciadamente por esta democracia de consumo, por estos 50 años de uniformación cultural, de una democracia totalizante o totalitaria que se ha fijado y se ha centrado exclusivamente en el consumo, lo que no se puede hacer es coger y ahora reeducarnos al estilo de los centros de deshabituación, estos que han dicho hace poco que hay en China, que hay 400 y pico centros de reclusión que son parecidos a los centros de reeducación burguesa de Mao. Ya se sabe que el señor Mao, esto está totalmente documentado con documentos históricos filmados, se cargaba aproximadamente 1 millón de personas cada década. Yo sé que esto puede ser un poco sorprendente para los oyentes españoles que no vean la televisión francesa o alemana, pero vamos, esto que digo se puede comprobar en Internet. Además, si nos centramos también en España, considerado ahora mismo un país pues a la altura, por supuesto, de Portugal o de Grecia, los llamados países del PIG, o sea que verdaderamente la consideración es terrible, aunque no sabemos tampoco dónde van los demás. Leía, por ejemplo, que en Letonia, pues como los bancos suecos estaban ahí metidos, pues ha habido que hacer una inyección importante de dinero para que no cayeran los bancos suecos. Es decir, es como si fuera un puzzle, un dominó que tiras una ficha y se van todas. A todo esto, en el año 2011 se crea el mecanismo europeo de estabilidad, en la que hay que tener ahí un dinero, y verdaderamente este mecanismo europeo de estabilidad es como también un banco que es un prestamista, pero además a gran interés y con devolución prácticamente inmediata. Esto lleva a una Europa verdaderamente, ya no vamos a hablar solo de nuestro país, sino una Europa que puede caer casi en cadena, excepto algunos que seguirán ahí. Esto es una Europa que va a la ruina más absoluta y a una degradación social que va a llevar a unos límites. Yo no soy ni integrado ni apocalíptico, haciendo eco de Humberto Eco, ni integrado ni apocalíptico. O sea, lo que estoy diciendo es lo que llevo manteniendo desde 2002 en mis cursos, en mis talleres de análisis de la sociedad actual, y que si no me lo impiden, pues seguiré haciéndolos. Bien, yo sí quiero añadir algún aspecto, sé que no nos queda prácticamente tiempo, ¿no? Creo que es un poco la pregunta que tenemos ahora en este momento delante sería ¿y qué hacer?, ¿no? Pues yo me contento desde el punto de vista jurídico-político y como ciudadano también, ¿no? Con ver que los movimientos sociales surgen, están ahí, siguen peleando.
Antes se ha mencionado el 15M. Podemos saber todo el movimiento social que hay en torno a los temas de los servicios públicos, sanidad, educación. Es decir, la ciudadanía tiene una conciencia suficientemente clara de cuáles son los aspectos importantes, ¿no? No es posible, como oía el otro día por la televisión, que a un médico, hablando de estos problemas, que la gente deje de comprar medicinas que son necesarias para su salud para comer, para poder comer, ¿no? En lo que a España se refiere, bueno, esto aplicado a todo el territorio de la Unión, y yo confío en que los movimientos sociales sepan concienciarse más y dar respuestas con eficacia. Por lo que hace a España, pues a España se le junta el hambre con las ganas de comer, se le junta el golpe de Estado financiero en la Unión Europea con una crisis política no solamente derivada de la corrupción imperante en los medios políticos, financieros y económicos, sino por la fragilidad de la propia Constitución, que no se adapta en nada de la Constitución del 78 a las necesidades actuales. Y por eso yo hablaba de la necesidad de aprobar una nueva Constitución, que es una historia del derecho constitucional, es una cosa normal, reciente. Veamos los países próximos, incluso el nuestro, a pesar de ese complicado siglo XIX. Porque es que en España hay que retocar todo el tema relativo al título de la economía y la hacienda. Hay que revisar el tema de la forma de gobierno. Tiene que desaparecer el trato privilegiado que se le da a la Iglesia Católica respecto a las otras confesiones. Tiene que desaparecer de la Constitución el que las Fuerzas Armadas sean garantes de la unidad de la patria. ¿Pero qué es esto? Las Fuerzas Armadas, siempre en un Estado democrático, tienen que estar para defender a la patria, si utilizamos ese término, de una agresión exterior, pero en ningún caso para preservar los intereses internos de no se sabe quién que primen en los conflictos internos de España. Para eso está la policía, ¿no? Hombre, pues las 100 familias financieras que bien, decía Ramón Tamames. Hay muchos aspectos que retocar, ¿no? Y entonces, pues, vamos a coger el toro por los cuernos. A mí me preocupa, y perdón, ya termino, ¿no? Yo vengo escuchando desde hace ya una temporadilla, ¿no?, en los medios de comunicación de forma muy sutil, que las fuerzas políticas más importantes, es decir, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, ya tienen sus cambios de impresiones sobre una supuesta reforma constitucional. Y aquí oficialmente no hay reforma constitucional, no hay nada previsto, pero ya lo están hablando. No se puede hablar de una reforma constitucional ni de una nueva constitución sin contar con la ciudadanía. Profesor Miralles, yo le emplazo porque este es un tema que debemos tratar, yo creo, como decíamos al principio, no en un programa, sino en varios, claro. Y en profundidad. Y para acabar, señor Fontán, no nos queda más que 30 segundos, pero me gustaría acabar sabiendo precisamente eso. ¿Cómo o qué va a pasar con el ciudadano cuando verdaderamente despierte? Decía el profesor Miralles que hay movimientos ciudadanos, y es cierto que lo hay, pero el ciudadano de a pie todavía está esperando el milagro. Hay una España que duerme y otra España que bosteza. Yo creo que con eso he dicho todo lo que tenía que decir en ese sentido. Los servicios públicos en España, voy a empezar por el final, la seguridad pública para los ciudadanos no solo no existe, sino que además se ha privatizado. El agua lo mismo, la luz es un oligopolio, los correos lo mismo, ferrocarriles lo mismo, los servicios sanitarios y educativos ya sabemos lo que están haciendo. Es decir, que, parafraseando a Bergamín, si yo español no fuera, creo que lo mismo por dentro que por fuera, lo que esta España es como amortajada, por tan disfraz raro, equivocada, viva y muerta a la vez de esa manera, se encuentra de sí misma prisionera y furiosa de estar ensimismada, ni grande ni pequeña sin medida, enorme en el afán de su entereza, única siempre pero nunca unida, de quijotesca en quijotesca empresa, por tan entera como tan partida, se sueña libre y se despierta presa. Acabamos nuestro tiempo, acabamos el tiempo del derecho, acabamos el tiempo de Sin Distancias. Muchísimas gracias, profesor Miralles. Muchísimas gracias, señor Fontán. Muchas gracias. A usted, muchas gracias.
Construye tu futuro con la UNED. Con el apoyo de los métodos más innovadores para lograr tus objetivos. Márcate un reto. La universidad donde tú pones el ritmo. Ilusiónate. Con la UNED, tú puedes. Infórmate en uned.es. La UNED. Sin distancias. Radio 3.